Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. El día de hoy vamos a comenzar nuestras entrevistas con el vocero de APP, uno de los 4 grupos parlamentarios más grandes en el Congreso de la República. Él es representante por Madre de Dios, de una situación particular, puesto que es la única región de nuestro país que tiene un único representante que ha caído justamente en la bancada de APP. Señor Eduardo Zaluana, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Fernando, buenas noches. Gusto de conversar contigo. Muchas gracias. Usted participaba ayer en la sesión del Pleno que escuchó a la primera ministra Mirta Vázquez y que debía debatir antes de votar la confianza o la no confianza. Esto, como sabemos, tuvo que ser interrumpido por el fallecimiento del señor Fernando Herrera, congresista, colega suyo de la bancada de Perú Libre. Razón por la cual este debate continuará el próximo jueves 4 de noviembre. ¿Ha sorprendido a ciertos observadores que se dilate tanto esta sesión? ¿A usted le parece normal? ¿Era inevitable postergar 10 días? ¿O se puede presumir que hay alguna motivación particular para prolongar tanto la fecha de la sesión? Bueno, primero expresar mi condolencias y solidaridad a la familia del colega Fernando Herrera, ¿no? Que falleció lamentablemente el día de ayer y que hoy se le rindió un justo homenaje en el Congreso de la República. En relación a tu pregunta, Fernando, tengo que señalar que no hay nada que no sea una motivación que obedezca a las situaciones de la agenda del Congreso y a las situaciones del calendario. Ya estaba previsto un pleno extraordinario en la ciudad de Cajamarca este jueves. Mañana, inclusive ¿sí, no? El día de hoy ya se han trasladado colegas de acá de la ciudad de Lima y por consiguiente ya no se podía suspenderlo. Y el día 1 y el día 2 de noviembre, que es lunes y martes, es feriado, ¿no? Feriado nacional. Por consiguiente, se decidió pasarlo para el subsiguiente día hábil, que era el día jueves 4, que son los días de pleno, ¿no? Así que, de todas maneras, tendrá su utilidad, Fernando. Quizás la primera ministra y el presidente puedan evaluar la continuidad o no de algunos ministros que han sido materia de observaciones razonables por parte de varias bancadas. Pero lo que escuchó usted de lo que dijo Mirta Vázquez, ¿le hace pensar que ella está considerando la posibilidad de separar a algunos ministros? Puesto que respecto del ministro del Interior, ella había sido mucho más clara hace ya varios días, donde habló de que estaban sometidos a evaluación permanente. Esto en una respuesta respecto de la situación del ministro del Interior. Pero nada de eso pareció ser sugerido en su discurso, y menos aún en el que simultáneamente pronunció el presidente de la República en Amazonas. Bueno, efectivamente, Fernando, ¿no? Y en relación a la última frase de tu comentario, tu reflexión, lo que en realidad más ahora nos está preocupando es esta evidente contradicción e incoherencia que hay entre el planteamiento de la primera ministra, ¿no? Que ha ido con un talante democrático, concertador, ha planteado un pacto político que le ha llamado un nuevo contrato político con las fuerzas representadas en el Congreso, con la finalidad de encarar los temas centrales del país de manera mucho más consensuada. Además de eso, ha hablado de convocar a la inversión privada, generar confianza a los agentes económicos, pero sin embargo el propio presidente, casi a la misma hora que ella se presentaba en el Congreso, estaba señalando lo que ya todos sabemos y que a un gran sector nos preocupa, ¿no? Es decir, ha hablado de estatización, que en el fondo no es más que la posibilidad de una expropiación de la empresa que explota el gas de Camisea, ¿no? Lo cual ha generado ya unas situaciones complicadas en el escenario económico ya incierto de por sí, ¿no? Entonces, eso es una incoherencia que quizá puede generar una decisión distinta de algunas bancadas, ¿no? Que habían decidido apoyarla desde el principio. No es el caso de su bancada, porque si dice usted que es una reacción posible, uno puede preguntarse si no será que usted está hablando precisamente por lo que pasa en su casa.
Es lo primero que estoy haciendo, ¿no? Estoy expresando una preocupación de mi propia bancada y también de otras bancadas con las quienes hemos compartido en la mañana en el Congreso por las exequias del colega lamentablemente fallecido, ¿no? Y todos comentaban de manera muy preocupada sobre la posición del presidente, ¿no? Que viaja a Estados Unidos, convoca a la inversión extranjera, envía a su primera ministra, quien nos habla en el mismo sentido, y él viaja al interior del país y nos habla de una manera diferente, ¿no? Creo que no le hace nada bien a su gobierno ni le hace nada bien al país, Fernando. Y eso, obviamente, varios colegas de APP nos han expresado su preocupación y obviamente va a influir al momento que tomemos una decisión definitiva el día 4 de noviembre. Ahora bien, usted dice que ha habido una incoherencia, una contradicción entre lo dicho y la actitud del presidente de la República de Amazonas y lo dicho y la actitud de la primera ministra en el Congreso. ¿Usted cree que el señor Castillo es consciente de esto, de esta incoherencia, que hace esto deliberadamente, que persigue algún objetivo, o es que no se da cuenta, no está bien informado o se deja llevar por el flujo de palabras cuando se encuentra con un público, sobre todo en viajes fuera de Lima? Es un poquito complicado afirmar que el presidente no tenga plena conciencia de lo que está afirmando, ¿no? Porque es sumamente grave lo que está diciendo. Pero obviamente yo me inclino por la última hipótesis que tú planteas, ¿no? Es decir, se deja llevar quizás por el calor de la plaza, ¿no? Por el discurso que arranque aplausos de la tribuna y luego quizás se dé cuenta de la magnitud del discurso y su contenido, ¿no? Porque de otra manera no se explica cómo su premier nos dice una cosa en el Pleno, está pidiendo la confianza en torno a políticas de Estado vinculados, en este caso, a inversión, a generación de empleo, a reactivación económica, y él, por otro lado, no señala lo que estamos en este momento observando. Ahora bien, lo curioso es que el presidente Castillo, en esta intervención en Amazonas, dijo desear que el Congreso pueda unificarse. Parece ser consciente que una medida de ese tipo supone una ley. Y él pidió que el Congreso, es decir, ustedes, la oposición, porque él no tiene mayoría, eso sí lo sabe claramente, voten todos en este sentido. Es decir, no parecía darse cuenta de que este tema podía ser una piedra de contradicción y un factor de división justamente en el Congreso. Claro, además no nos dice y no nos especifica el contenido de su propuesta, ¿no? Es una propuesta genérica, es una propuesta que se pronuncia al calor de la plaza pública y no nos dice pues su contenido específico, ¿no? En todo caso, él tendría que plantear una propuesta concreta al Congreso para que ésta sea evaluada, porque si estamos hablando de expropiación, como dice la propia Carta Política del 93, esta requiere una ley autoritativa del Congreso. Y como tú bien señalas, en el Congreso él no tiene una mayoría que pueda consolidar esa iniciativa. La mayoría de las bancadas se han pronunciado en contra de esa iniciativa del presidente. ¿Cómo siente usted que el impacto de estas tesis, expropiar, nacionalizar, dar al pueblo lo que es el pueblo, etcétera, impactan en los diferentes sectores en los que ha obtenido una amplia votación Pedro Castillo? No es el caso en Madre de Dios, pero sí en otras regiones del sur. ¿Cómo le parece, por lo que escucha usted a sus colegas, que está impactando este discurso populista, si queremos llamarlo así, en las regiones que han sido proclives a votar por él en el pasado mes de abril y junio? Yo creo que en la población tiene un impacto positivo, ¿no? Le genera simpatía. Y eso es lo que el presidente sabe o los asesores de Palacio le deben estar diciendo, ¿no? Pero es un aplauso, es un apoyo que puede ser efímero cuando se planteen los temas de manera concreta al Congreso, ¿no? El problema es que esto nos genera mayor división y mayor confrontación con el Parlamento, porque la población puede entender de mis palabras y de las vertidas por otros voceros o líderes políticos de que nosotros nos oponemos a las iniciativas en bien del pueblo, entre comillas, ¿no? Cuando todos sabemos que un tema de expropiación lo único que va a generar es
va a espantar la inversión y además nos va a generar demandas en cortes internacionales y luego el país va a tener que pagar miles de millones de dólares y eso no va a salir del dinero de Palacio de Gobierno, sino va a salir del bolsillo de todos los peruanos, como ha sido siempre pues, en la historia del Perú en cuanto a expropiaciones, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es explicarle a la población, hay que hacer docencia política y hay que explicarle que ese no es el camino correcto si queremos construir una economía sólida y en general que beneficie a los peruanos. El presidente en Amazonas habló también sobre la vacancia presidencial que algunos colegas suyos tienen entre ceja y oreja. Es decir, es verdad que hay algunas fuerzas políticas que están orientadas a la vacancia como estrategia. No es el caso de su partido, yo lo sé. E hizo un juego de palabras, si se le puede llamar así, comparando la vacancia con la vagancia. ¿A quiénes piensa usted que se refería con esa, cómo llamarla, muestra de humor, si es que me lo permite? Bueno, efectivamente, ¿no? Se escucha en algunos grupos políticos y en algunos líderes estas insinuaciones, ¿no? Porque no se plantea de manera, digamos, directa, ¿no? Y yo lo que creo tengo que enfatizar, y hay que enfatizar, Fernando, que ese tipo de cruces de imputaciones no nos hace bien, ¿no? Ni tanto el tema de la disolución del Congreso como tampoco el tema de la vacancia presidencial, ¿no? Yo lo que creo es señor Salguana, permítame un instante poner en pantalla un tuit que hemos recibido hace poco, hemos visto, del presidente de la República, que es muy reciente. Dice: como gobierno somos y seremos respetuosos con la libertad de empresa. El gasoducto que llevará el gas al sur del país es nuestra prioridad, así como su masificación en beneficio de todos los peruanos. Ese es nuestro compromiso asumido con el pueblo y lo cumpliremos. La hora, en fin, está un poquito cubierta por el cintillo, pero es una cosa reciente. Ahí está, lanzado hace pocos minutos, a las 7:13, es decir, no sé si lo estaba escuchando a usted y le ha querido contestar, pero quizá porque ha sido registrado hace 2 minutos. ¿Cómo interpreta este tuit? ¿Está tratando de poner un poco el freno? Bueno, espero que sea una rectificación que se consolide en el tiempo, ¿no? Me parece una rectificación necesaria y útil, ¿no? El problema es que estos vaivenes generan mayor desconfianza, Fernando, ¿no? Y tú sabes, lo más complicado en política y en economía es recuperar eso, la confianza, ¿no? También en la vida personal. El dólar empezó a ¿eh? subir inmediatamente, ¿no? No solo en la política, ¿no? Ni en general. Así es. En general. Sí, pues, así es. Y una puntualización sobre lo que el presidente está planteando, la masificación del gas, el gas barato para los peruanos. Esa es una política y esa es una propuesta que todos respaldamos, sino que las cosas tienen que ir cada tema en su sitio, ¿no? ¿Quién es responsable de la masificación del gas? Por ejemplo, hay que explicar, ¿no? ¿Por qué no se masificó? ¿No? Y ahora en el proyecto que hay del oleoducto, mejor dicho, del gasoducto del sur, se habla de 8 departamentos del sur del Perú. Yo tengo que observarle al presidente de que ese gasoducto no incluya mi departamento, madre de Dios, por ejemplo, ¿no? Ahí ese es un tema que tenemos que corregir y ver de alguna manera también que la región fronteriza de mi departamento también goce, digamos, de este proyecto que nos parece importante y que debe merecer el respaldo de todos. Pero ese es un proyecto del Estado, no es del consorcio de las 5 empresas que extraen el gas de Camisea. Efectivamente, por eso te decía, Fernando, que habría que precisar y hacer docencia en cuanto a ese tema. ¿Qué dice el contrato? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado y cuál es la responsabilidad de las empresas? Por ejemplo, en el tema de impuestos, escuchaba yo especialistas que hablaban que las empresas vinculadas al tema del gas pagan cerca del 67% del impuesto de las utilidades que perciben. O sea, es un monto bastante elevado y creo que razonable, ¿no? Entonces, esos temitas creo que hay que especificar y hay que explicar para que el pueblo no tenga confusiones, ¿no? Y no se generen expectativas que a veces no corresponden. Señor Eduardo Salguana, vocero de APP, muchas gracias por sus explicaciones.
tanto sobre lo sucedido en el Congreso como de lo dicho por el presidente en Amazonas y este último tuit que ha sido difundido mientras conversábamos nosotros. Muchas gracias por tus explicaciones. Gracias, Fernando. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual hablaremos ya no con un político, sino con un politólogo que con la distancia que su disciplina le permite nos explique ante qué realidad estamos en la política y en las reformas electorales en curso. Estoy hablando de José Naupari.